Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a esta última clase en línea. Lo que he intentado traerles ahora es cómo poder hacer una buena lectura crítica de las investigaciones que se puedan publicar en las revistas científicas que puedan estar indizadas en las múltiples bases de datos que existen. Estamos viviendo una etapa dura, una etapa muy peculiar y probablemente es ahora, cuando hablamos de COVID-19, cuando uno intenta apegarse a la mejor evidencia posible, ¿no? Y como es de esperarse en pleno siglo XXI, uno va a encontrar en realidad múltiples publicaciones con diferentes diseños de investigación realizados por diversos equipos de investigadores en diferentes partes del mundo. Perú no es la excepción, no nos caracterizamos por ser un país con una alta producción científica, pero eso no impide de que se arrojen investigaciones, probablemente de corte observacional, y, y en el Perú se desarrollan también investigaciones experimentales, somos parte de investigaciones experimentales como los ensayos clínicos, y sabemos que los ensayos clínicos son el diseño mediante el cual se arroja o sale pues el diseño que te permite obtener esa evidencia respecto a la eficacia y la seguridad de un nuevo fármaco antes de que salga al mercado, de una nueva vacuna como es ante COVID-19 antes de que salga al mercado, de un dispositivo médico. Y Perú participa no porque lidera ensayos clínicos, porque escriba ensayos clínicos y somos los dueños del ensayo clínico, o porque los ensayos clínicos se realizan en múltiples partes del mundo y Perú es uno de los lugares en los que se realiza este ensayo clínico, pero que es liderado por transnacional. Sin embargo, existen otros ensayos clínicos mucho más sencillos que pueden realizarse en ámbitos mucho más locales y que no tienen este propósito de sacar un nuevo fármaco al mercado, o un dispositivo médico o una vacuna. Y cuando uno está en la práctica clínica, en una ronda hospitalaria, cuando uno ha sido interno de medicina o interno de cualquier otra profesión de la salud, cuando uno es residente, está haciendo una especialidad, o como ahora están haciendo una maestría, o en su lectura de la práctica diaria simplemente por cultura, porque uno quiere estar informado, pues tiene que saber qué es lo que lee y tiene que reconocer cuándo se encuentra ante un artículo científico de baja calidad, con múltiples errores, y cuándo está ante un artículo científico de calidad alta y cuya evidencia puede ser considerada. Uno tiene que tener estas cosas en cuenta. Y eso es lo que se denomina lectura crítica. Entonces, para hacer una correcta lectura crítica de los artículos científicos, dado que no hay investigación perfecta, toda investigación, por más empeño que se le ponga, por más cuidadoso que uno haya sido en el quehacer, suele tener algunas limitaciones, algunas investigaciones más que otras. Y llegará a un punto en que las limitaciones que ha tenido esa investigación hagan que la evidencia que ha generado sean tomados con pinzas, o simplemente uno ya no tiene en cuenta esa investigación. Para hacer esta lectura crítica, uno de los instrumentos que uno puede utilizar son los instrumentos CASPE. Y la E viene de español, así es que podemos tener este instrumento en español. Tenemos el programa de habilidades en lectura crítica en español y CASPE viene de las siglas Critical Appraisal Skill Program Español, la última la E de español. La página donde pueden acceder ustedes para tener acceso a estos instrumentos lo tienen en la parte superior de la diapositiva, www.redcaspe.org/herramientas. Y harían clic donde dice herramientas y luego prosiguen a hacer clic en instrumentos para lectura crítica y dentro de los instrumentos les arroja una serie de plantillas para hacer una lectura crítica de un estudio transversal, lectura crítica de una investigación cualitativa, de un estudio de casos y controles, de un estudio de cohortes, para hacer lectura crítica de evaluaciones económicas. Pero también tenemos una de ellas que es para hacer una lectura crítica de un ensayo clínico. Y creo que es el escenario en el que los ensayos clínicos que van saliendo y que ya están
publicándose en las revistas científicas, ustedes puedan hacer una lectura crítica de esos diseños de investigación. Es que en esta ocasión vamos a utilizar una plantilla para hacer la lectura crítica de un ensayo clínico. ¿Ok? El material que ya les estoy presentando, inclusive el artículo sobre el cual vamos a hacer esta lectura crítica, ya les he pasado por la bandeja de entrada. ¿Ok? Entonces ahí ustedes pueden tener acceso en la bandeja de entrada y ya tener alcance. Esta es la plantilla CASPE. Consta de 11 preguntas para entender un ensayo clínico. Recuerden que hay múltiples plantillas, la que vamos a utilizar es para un ensayo clínico. Y la idea es ir rellenando esta plantilla. Lo primero que tienen que hacer, obviamente, es leer el artículo científico, leerlo cuidadosamente, entender el artículo científico. Y luego, esto es un instrumento que nos permite saber si el artículo está muy bien elaborado o no. Y para eso nos va a dar una serie de preguntas que nosotros tenemos que saber si el artículo los contempló o no. Vamos a leer o vamos a hacer la lectura crítica de un artículo científico español que se realizó en España. La publicación es de fácil lectura, es de un ensayo clínico, y mientras se va cargando esta diapositiva, lo que les voy a mencionar que no todos los ensayos clínicos necesariamente se realizan sobre fármacos, sobre dispositivos médicos. El ejemplo que les voy a traer a colación trabaja con gestantes. Con respecto a las gestantes, lo que les voy a mencionar es que tienen dos grupos en el trabajo de investigación en el ensayo clínico. En un grupo se les hace un seguimiento a las gestantes bajo las condiciones usuales que ellos tienen. ¿Ok? O sea, a la gestante se le da el cuidado estándar, sus consultas médicas, las recomendaciones estándar, tal cual no estuvieran ellos en un ensayo clínico, tal cual. Y tienen el otro grupo donde, además de las recomendaciones estándar, que las mantienen, que las preservan, se les va a agregar ejercicio físico por 30 minutos con un instructor. Entonces, aquí tenemos dos grupos claramente marcados. Ambos tienen la atención usual que recibe toda gestante en España. Tal cual, no pierden ese beneficio, ambos grupos. Solo que a un grupo se le ha agregado ejercicio físico por 30 minutos, en medio acuático, con un instructor. ¿Ok? Y lo que buscamos ahora usando esta plantilla es tratar de responder lo que nos da. La primera pregunta es si orienta el ensayo a una pregunta claramente definida. Recuerden que todo trabajo de investigación, su paraguas es una pregunta de investigación. En el ensayo clínico se habla de la pregunta PICO. Incluso algunos tienen el acrónimo PICOR con una R. Pero PICO es el basal. La P de población, la I de intervención, la C de comparación y la O de outcome, que traducido al español sería resultado. Cuando uno observa y lee el artículo, textualmente les he extraído esta parte del artículo donde dice: el objetivo del estudio fue, es textual, analizar la influencia de un programa de actividad física de carácter moderado para la mujer gestante en el medio acuático sobre el peso del recién nacido. Eso es lo que está buscando. De este objetivo que ustedes pueden ver, uno puede extraer esta información. Mire, vuelvo a leerlo. Analizar la influencia de un programa de actividad física de carácter moderado para la mujer gestante en el medio acuático sobre el peso del recién nacido. Población es una gestante. La población de estudio es el grupo de gestantes. Tu unidad de análisis está formado por gestantes. La intervención, programa de actividad física de carácter moderado. Esa es la intervención que ellos tienen. ¿Cuál es la comparación? Recomendaciones habituales durante el embarazo. Esto se obtiene al leer ya los demás párrafos
que comprende el paper. El resultado se valora el peso del recién nacido. Tienen otro resultado que están evaluando. El otro resultado es el peso que gana la gestante durante la gestación. O sea, hasta el momento del parto o de la cesárea, dependiendo del medio, cuánto es el peso que ha ganado esta gestante. Pero su outcome principal que ellos van a denominar es el peso del recién nacido. Y es un macrosómico, no es un macrosómico, y cuánto es su peso en cifras crudas. Entonces, podríamos decir, cuando nos señalan, si orienta el ensayo una pregunta claramente definida, teniendo el objetivo del estudio, analizando este paper, respondemos que sí. Sobre este punto, el artículo científico está cumpliendo correctamente lo que se le pide. Entonces, esa es la primera pregunta. Como les mencioné, está demorando un poco en cargar, pero podemos ir platicando. Al analizar un ensayo clínico y en lo que les iba comentando, es de esperarse que las gestantes durante el embarazo se busque que ganen un cierto peso. Mucho peso es inadecuado. Lo mismo va a pasar con el producto. Quieren saber si esta actividad física y medio acuático finalmente le es útil o no le es útil o trae algún beneficio o no en el recién nacido respecto al peso que va a tener el recién nacido. ¿Ok? La segunda pregunta que aparece en pantalla: ¿fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos? Habíamos conversado en una clase en línea previa la importancia de la aleatorización. Les recuerdo de que la aleatorización es aquel mecanismo que se utiliza en ensayos experimentales o en estudios experimentales, como es un ensayo clínico, que te permite tener grupos comparables. ¿Qué quiere decir esto? Para que si ha habido aleatorización, cuando te llega una gestante que cumple los criterios de inclusión y exclusión que deseas como investigador, ¿a qué grupo va? ¿Al grupo que solo recibe el tratamiento estándar? ¿Al grupo que solo recibe lo estandarizado para una gestante? Sus consultas, sus recomendaciones, sus controles, etcétera. ¿O va al otro grupo donde además de la atención estándar se le va a agregar el ejercicio físico? ¿A qué grupo va esa gestante? La aleatorización es cuando interviene el azar, no es la mano del investigador. Es un software, usualmente un paquete estadístico, un programa estadístico, que determina al azar la gestante que desea participar en el estudio, que ha aceptado participar en el estudio, si va a uno u otro grupo. No es la voluntad del investigador. Y el artículo señala aleatorización. Dice textualmente: la asignación de la muestra fue al azar, siguiendo una técnica probabilística sin reemplazo. Esto está establecido en las páginas 835 y 836. Por ende, cuando nos dice fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos, al revisar el artículo podemos saber que sí. Eso es una característica fundamental de un trabajo de investigación, la aleatorización. Porque el beneficio que te trae sobre los estudios observacionales es fundamental. Un estudio observacional no existe aleatorización. Y no hay que confundir la aleatorización con la selección de la muestra, que es probable. Son dos cosas diferentes, dos conceptos complementarios pero diferentes. En un estudio observacional yo puedo tener una muestra probable. Sí, pero la aleatorización es otra cosa. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver la tercera pregunta que tiene. La tercera pregunta que se hace en el formato, en la plantilla, es: ¿fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron en él? Ojo, fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron en él. Y la respuesta es un sí contundente. En la figura 1, que está en la página 838, ya les pasé el artículo por la bandeja y lo pueden confirmar.
Señala literalmente, pérdidas durante el seguimiento, cero. Participaron discontinuamente, cero. Es decir, el número de gestantes que fueron asignadas a uno u otro grupo terminaron en ese grupo. No hubo pérdidas en el seguimiento. Y nadie decidió retirarse del estudio a mitad de ella. Todos llegaron a término. Siguiente pregunta que te hacen. O sea, dentro de la pregunta 3 hay 3 subpreguntas. ¿Se interrumpió precozmente el estudio? La respuesta es no. ¿De dónde obtengo esta información? De la página 835, que dice: la muestra final fue de 129 mujeres, 65 en el grupo de intervención o de estudio y 64 en el grupo control. Aquellas mujeres cuyo parto no tuvo lugar en el complejo hospitalario universitario de Granada no fueron de utilidad para el presente estudio. Ojo, hubo un número de gestantes. Ellos tenían programado para obtener toda la información que el parto se diera en el complejo hospitalario universitario de Granada. Sin embargo, el parto en un grupo de gestantes no se dio en ese hospital. Y esas gestantes no fueron consideradas para el análisis. Pero ojo, no confundir, no fueron consideradas para el análisis con el hecho de que hubo pérdida en el seguimiento. No, no hubo pérdida en el seguimiento. Las gestantes terminaron en el estudio. Simplemente porque no dieron a luz en el lugar que estaba programado, no se les consideró en el análisis, que es distinto. ¿Se analizaron los pacientes en el grupo al cual fueron aleatoriamente asignados? Sí. Una gestante que fue parte de un grupo termina en ese grupo, el análisis que se le realiza es en ese grupo. Está claramente establecido y por ende, respondiendo a estas 3 subpreguntas, yo puedo decir a la pregunta 3 un sí rotundo. ¿Qué? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, a la tercera pregunta, si fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron en él, pues sí. Pasamos a la cuarta pregunta. ¿Se mantuvo el cegamiento a los pacientes, los clínicos, el personal de estudio? En este escenario no hubo cegamiento, pero vamos a explicar. El cegamiento es otra herramienta que echa mano en el ensayo clínico y que es poderosa en su utilidad. Tiene múltiples beneficios para generar una evidencia de calidad. ¿Qué permite el cegamiento? Usualmente, cuando existe el cegamiento, cuando hay 2 o 3 grupos en un estudio, los pacientes desconocen si están en uno u otro grupo. Se les ha explicado al momento de tomarles el consentimiento informado que existen 2, pongamos que son 2 grupos, que existen 2 grupos. Se le explica que él puede ser partícipe de cualquiera de los 2 grupos. Se les explica al paciente en qué consiste un grupo y en qué consiste el otro. Pero también se le hace de conocimiento que no va a saber en qué grupo está. Para ello, si es que va a recibir un fármaco, el fármaco en ambos grupos tiene la misma presentación, solo que en uno sí es un fármaco real en experimentación y en el otro puede tener la misma presentación, verse igual, puede saber igual, tener el mismo olor, color, forma, etcétera, no tiene ningún componente, si es un simple placebo. Pero no hay forma de que el paciente lo sepa. Lo mismo pasaría en otros tipos de escenario con la vacuna. Probablemente en el paciente al que se le está poniendo la vacuna que está siendo valorada, ella tendrá su grupo control donde simplemente lo que le están colocando no es ningún compuesto. Igual, le hincan un placebo. Es difícil de saber si lo que le están colocando realmente es la vacuna en experimentación o un simple placebo. Pero en este escenario, pongámonos a pensar, a una gestante le van a señalar que va a tener 30 minutos de ejercicio físico acuático todos los días, desde la semana 12 a la semana 35, excepto el domingo, pero de ahí los demás días sí.
¿Ustedes creen que no va a saber esa gestante? ¿Hay forma de tener un cegamiento en ese escenario, dado que el otro grupo no va a ir a un medio acuático, porque si no estaría haciendo ejercicio? No es el escenario. Ya tienes un grupo que además de la recomendación estándar va a tener el ejercicio físico en medio acuático por 30 días con un instructor. Eso de cegar. O sea, este no es el escenario en el que puede ser útil el cegamiento. Y es por eso que el cegamiento no merita en este caso, no va en este escenario. Y se puede hablar de un simple ciego, doble ciego, triple ciego. Simple ciego, si los pacientes usualmente desconocen en qué grupo están. Doble ciego, los pacientes y los médicos tratantes, los clínicos desconocen en qué grupo está el paciente, tampoco lo saben. Triple ciego, además de ellos, el que analiza la data tampoco sabe de dónde pertenece uno u otro paciente. Lo usual es llegar a un doble ciego, ni el clínico. Este escenario no hubo cegamiento, y lo dice textualmente, los sujetos y los investigadores conocían la intervención. Y dice textualmente en la página 835, ensayo clínico tipo Open Label, por no decir un ensayo clínico abierto. Pero si nos ponemos a analizar el escenario, no está mal, no es muy complejo cegar esta situación. Y que yo no vería esto como algo inadecuado en el estudio, sino que dado el diseño de la investigación, dado lo que están estudiando, es válido que no exista cegamiento. La pregunta 5 lo que menciona es si fueron similares los grupos al comienzo del ensayo. Es lo que se busca con la aleatorización. La aleatorización, recuerden, es de que los grupos sean comparables. Si quieren una frase, es que los dos grupos se parezcan tanto que solo se diferencien en que uno recibe ejercicio físico en medio acuático y el otro no. Pero respecto a estilos de vida, respecto a la edad son muy similares, respecto a la etnia son muy similares. O sea, deben parecer prácticamente en todo, excepto en este hecho, para que cualquier diferencia que encuentres en tus resultados se deba al hecho de que un grupo estuvo recibiendo ejercicio físico en medio acuático y el otro no. Para ello necesitas que en todo lo demás sean relativamente comparables, por no decir casi iguales. Y el mejor mecanismo para conseguir eso es la aleatorización. Pero la aleatorización no es infalible, uno lo puede utilizar y a pesar de eso no tener grupos comparables al 100%. Para eso es que es clásico que en los ensayos clínicos, después de haber usado la aleatorización, se cercioran si realmente lo que tienen son grupos comparables. Ellos hacen una tabla 1 y comparan las diferentes características de los dos grupos y usan pruebas estadísticas. Comparan si hubo diferencia en la edad, si hubo diferencia en el peso al inicio, todas las características que le interesen a los investigadores. Eso es lo que van a hacer. Y en resultados, literalmente lo que dice es página 836. En la tabla 1 se observan las características descriptivas de la muestra. No existen diferencias significativas de edad, o sea, no hay diferencia respecto a edad, talla, ni peso en el primer trimestre. El primer trimestre es recién iniciado la gestación. Tampoco existen diferencias en el porcentaje de mujeres multíparas entre ambos grupos, y aunque hay diferencias clínicas, estas no son estadísticamente significativas. Desde el punto de vista estadístico, no hay diferencias en ambos grupos. Dicho de otra manera, ambos grupos son comparables. En la misma página 836 señala lo siguiente, pero cuidado, dicen, existen diferencias significativas en las características basales de la muestra en las variables. Diferencia de peso de las gestantes entre el primer y el tercer trimestre. Y aquí, cuidado, y está bien que existe esa diferencia. Se supone que el grupo que tiene el beneficio del ejercicio físico en medio acuático por 30 minutos todos los días, se supone que el peso que gana esa gestante va a ser diferente del peso que pueda ganar una gestante que no tiene ese beneficio. Por eso que esa diferencia de peso de las gestantes entre el primer y tercer trimestre,
o lo que ganó entre el primer y el tercer trimestre es diferente en un grupo respecto al otro. Pero eso es esperable, ¿no? Y el sexo del recién nacido, ya para eso obviamente ya llegamos al momento del parto. En un grupo hubo, si se quiere, más varones que en otro. O en un grupo, que es la misma forma de decirlo, solo tienes opción de mujer o varón, hubo más mujeres que el otro grupo. Pero eso es ya al término del estudio. No es una medición basal. Para saber cuánto peso ganó entre el primer y tercer trimestre, pues tengo que llegar al tercer trimestre. Y para saber el sexo del recién nacido, pues ya llegué al término del estudio. Pero en la medición basal, que es que cuando recién ingresan al estudio, donde yo no puedo saber cuál será el sexo del recién nacido, y donde no puedo saber cuánto eso va a ganar al tercer trimestre, los grupos son comparables. Haciendo esa lectura correctamente, pues los grupos fueron similares. La pregunta 5 dice al comienzo del ensayo. No te está diciendo si fueron similares durante todo el estudio. La pregunta es clara, al comienzo del ensayo. Y si hablamos de al comienzo del ensayo, la respuesta también es contundente. Es sí. Entonces, de esta manera vamos utilizando, ya estamos en la pregunta 5, con 11 preguntas, esta matriz, y lo que he intentado con ustedes es ponerlo en práctica con un estudio que está publicado, que el estudio ya lo tienen en mano, espero lo puedan revisar, y cómo se puede utilizar esta plantilla para valorar. La pregunta 6, al margen de la intervención en estudio, los grupos fueron tratados de igual modo, o sea, al margen de la intervención, que en este caso la intervención es el ejercicio físico en un medio acuático, al margen de eso, los grupos fueron tratados de igual modo. Esto es lo que nos dice la pregunta. Y la respuesta está en la página 835. En esa página nos dice, el grupo de control siguió las recomendaciones habituales durante el embarazo, que consistieron en orientaciones generales de su matrona sobre los efectos positivos del ejercicio físico. Las participantes en este grupo recibían durante el embarazo las visitas habituales de los proveedores de salud, matronas, obstetras y médicos de familia, al igual que las del grupo de ejercicios. Como les mencioné al inicio de esta presentación, ambos grupos tenían prácticamente la atención habitual que se da durante la gestación, solo que a uno se le agregó el ejercicio medio acuático. Y por eso en la pregunta 6, al margen de la intervención, los grupos fueron tratados de igual modo, la respuesta es un sí competente. Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, y el estudio va ganando puntos a su favor. Uno va mencionando esto y estamos en un escenario en que uno dice, el estudio en realidad ha tomado sus previsiones hasta aquí, no veo mayor falencia, mayor problema, ni en el diseño, ni en la ejecución del trabajo de investigación. Por ahora. Vamos a seguir respondiendo las preguntas que restan. Pregunta 7. Es muy grande el efecto del tratamiento. Entonces, hace dos subpreguntas. ¿Qué desenlaces se midieron? Y los desenlaces medidos son los del protocolo. Ante la primera subpregunta, ¿qué desenlaces se midieron? Desenlaces, por no decir resultados, outcome, fueron medidos. El peso del recién nacido, sobre todo les interesaba si había macrosomía o no, días de gestación, si es que la duración de la gestación era mayor o menor en uno u otro grupo, y la diferencia de peso de las gestantes entre el primer y tercer trimestre. Dicho de otra manera, cuánto peso ganaron durante la gestación, de un grupo respecto a otro grupo. Esos fueron los desenlaces que se midieron. Para saber si los desenlaces fueron medidos, realmente se reportó lo que estaba establecido en el protocolo. Recordemos que el protocolo es el plan, es lo que se aprueba por un comité de ética. Y no lo sabemos. No tengo acceso al protocolo, tengo acceso al artículo científico, no he podido recuperar el protocolo, entonces prefiero abstenerme. Pero el no sé no significa que esté mal, esto simplemente no cuento con el protocolo como para poder dar una correcta respuesta. Pero la mayoría de ensayos clínicos, hay una página web que se denomina el Clinical Trials, y ahí se suelen registrar los protocolos. Es una opción, uno puede ingresar al Clinical Trials y puede descargar los protocolos de los ensayos clínicos. Pero de este en particular
Cuando hice la búsqueda no lo ubiqué. Por eso prefiero colocarlo, no sé. Hasta ahí vamos 7 preguntas. Pasamos a la octava pregunta. La octava pregunta lo que nos señala es cuál es la precisión de ese efecto. ¿Cuáles son los intervalos de confianza? Los intervalos de confianza es mediante el cual uno puede valorar precisión. Recordando un poco de estadística, y seguramente ustedes van a tener un curso de ella y van a tener su propio tutor. La forma de hacer inferencia estadística se puede realizar de dos formas. Con los p-valores. Los p-valores nos permiten hacer inferencia estadística. Es clásico escuchar que un p-valor menor a 0.05 es estadísticamente significativo. Y el otro es el intervalo de confianza. Un intervalo de confianza corto significa que es preciso, angosto significa que tu dato es preciso. Si el intervalo de confianza es muy amplio, no tienes una buena precisión. Ese intervalo de confianza estándar es al 95%. Lo que buscas es tener intervalos de confianza angostos, cortos, no amplios. Este estudio en particular no reporta intervalos de confianza, pero lo hace a través de p-valores. Los p-valores, indirectamente, los que nos da de sus resultados son estadísticamente significativos. Mencioné que si está por debajo de 0.05, podemos señalar eso, y este es 0.01. Y el otro p-valor que te habla de la diferencia de los pesos es de 0.001, menor incluso a ese valor. Podemos, y nosotros haciendo esta lectura, y es más, ellos dicen que es importante señalar que se trabajó con tamaño muestral, aquí sí, ligeramente menor al requerido. ¿Cuánto fue el requerido? 136. Lo que significaba que eran 68 mujeres en un grupo y 68 mujeres en el otro grupo. 68, 68. ¿Con cuántos terminaron en el estudio? Con 129. ¿Cuánto por debajo de ese valor requerido? 7. En vez de 68, 68, terminaron con 64 y 65. ¿Esto a qué se debió? A que les mencioné, parte de las gestantes no dio a luz en el nosocomio que ellos tenían previsto. Por ese hecho, precisamente 7 gestantes dieron a luz fuera de ese nosocomio. ¿Esto afecta grandemente a los resultados? Grandemente no hay una pérdida importante del tamaño de muestra. 129 a 136 está relativamente cercano, pero definitivamente tiene que ser reportada como una limitación. De todas maneras, hay que hacer notar de que hubo 7 gestantes por debajo de lo que se estaba establecido. Y esta limitación es una de las cosas que podemos encontrar en este estudio. No es una gran limitación, no es algo grosero, pero es un detalle a tomar en cuenta. ¿Ok? Con esto pasamos a la pregunta 8, que podemos decir, hay una cosita que no les funcionó del todo bien. De 136 o de 68 en cada grupo, terminaron con 64 y 65. 4 menos en uno, 3 menos en el otro. No es un gran problema, pero al fin y al cabo hay que mencionarlo. Respecto a la pregunta 9, ¿puede aplicarse estos resultados en tu medio o población local? Esto es una pregunta para que sea respondida más por personal de salud que suele trabajar con gestantes, con recién nacidos, ¿no? No es mi caso, no soy un experto en esa área, para nada. Puede ser esto muy bueno para un ginecólogo, un ginecobstetra, ¿no? O para un pediatra, ¿no? También le puede ser muy útil esta información. Pero al margen de eso, nos señala, ¿no? ¿Crees que los pacientes incluidos en el ensayo son suficientemente parecidos a tus pacientes? Yo prefiero acá poner un simple no sé, no es mi campo de labor, probablemente alguno de ustedes si tenga mayor conocimiento. ¿Son suficientemente parecidos a tus pacientes? Tendríamos que hacer el siguiente razonamiento. El razonamiento vendría de esta manera. Este es un estudio español, no es un estudio peruano, no es una información que se haya trabajado con pacientes peruanos en un nosocomio típico peruano, no. Está en España,
el manejo que se puede hacer de los gestantes en España, la idiosincrasia de la gestante española, la educación que pueda tener una gestante española, cuánto pueda diferir con lo que suele enfrentar un médico peruano con sus pacientes. Ejemplo, probablemente sea mucho más similar si hablamos a pacientes que pueden estar en la capital y puedan atenderse, por ejemplo, en el hospital Rebaniati o algunos otros hospitales grandes y que puedan atender ahí una afluencia de una población relativamente cercana a la española. Pero si hablamos de regiones del país como Huancavelica, que es otra idiosincrasia, con infraestructura distinta, no sé cuán parecidos pueden ser los pacientes y cuánto puede ayudar esta evidencia en ese escenario. Estantes que puedan estar en Junín o en Puno o de la selva, ¿no? Cuánto puede diferir esto en Iquitos. Entonces esto es para que sea respondido más por cada profesional respecto a su zona de labor, a los pacientes que tiene, a la infraestructura que cuenta, cuán útiles puedan ser estos resultados. Esta pregunta, ¿crees que los pacientes incluidos en el ensayo son suficientemente parecidos a otros pacientes? Es bien relativo, ¿no? Es pues para que lo pueda responder cada médico en su escenario. No sé en mi caso. La pregunta 10 nos dice, ¿se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica? Nuevamente prefiero ser prudente y no sé. Sé que han tomado en cuenta datos de importancia clínica, como el peso recién nacido, saber si hay macrosómicos o no, como saber cuál es la ganancia de peso en la gestante, también es importante en ese detalle. El tiempo de gestación, si hubo una diferencia en el tiempo de gestación en uno u otro grupo. Hay otros parámetros que hubiesen sido interesantes medir en el ensayo clínico. Si fuese experto en el tema, podría haber mencionado si me hubiese gustado que valoraran uno u otro aspecto. O quizá con eso se den por bien servido los profesionales de esta área. En mi caso, no sé, prudente. No quiero decir que esté mal. Me parece que lo que han hecho los investigadores han cogido resultados importantes, los han valorado y han dado la evidencia que corresponde. Si pudieran haber hecho algo más o menos, por ahora prudentemente no sé. Y la última pregunta, que ya es la 11, menciona si los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costes. ¿Vale la pena hacer esto? En pocas palabras, ¿vale la pena implementar esto? Puede que estadísticamente sea significativo y se vean cosas desde el punto de vista, y se vean diferencias desde el punto de vista estadístico, pero ya en la práctica, los beneficios que vamos a obtener justifican los costos para implementar todo esto. Ellos lo que dicen literalmente, a la luz de los resultados obtenidos, puede ser apropiado estudiar el coste de llevar a la práctica clínica este tipo de terapias, porque implementar terapia física por 30 minutos con un instructor no creo que sea fácil de implementar, y mucho menos a gran escala. Y compararlo con el coste, que ellos señalan, de las bajas médicas y asistencia a consultas de gestantes que durante este periodo presenten patologías asociadas a una ganancia excesiva de peso corporal, como puede ser la diabetes gestacional, preeclampsia, etc. También ellos, los mismos autores del estudio, establecen sería interesante analizar la influencia de este tipo de estudios sobre la calidad de vida de las gestantes. No lo han hecho. Entonces, como el estudio no ha valorado algunos aspectos, no es un estudio económico, de eso no trata el ensayo clínico, pero complementar con un análisis económico no estaría mal. Quizá ver la calidad de las gestantes en uno u otro grupo que no se hizo no estaría mal. Después de todo eso, después de valorar todo ello, podríamos responder si los beneficios justifican los costes. A lo que se tiene a la mano, probablemente no. Y esta es una maestría en gestión, entonces como gestores que puedan ustedes ser, o tal vez algunos de ellos son gestores, hay investigaciones que te generan indudablemente una evidencia que a todas luces, eso es bastante obvio,
qué beneficios en la implementación va a traer. Y hay algunos que no cuesta nada implementar, es simplemente seguir ciertas recomendaciones. Pero hay otras evidencias, como la que trae este estudio, donde sí, pues una inversión económica importante y hay que valorarlo. Posiblemente, logísticamente, ya hablando, esto sea muy complejo de implementar en la atención cotidiana, quizá en ciertos establecimientos, pero mucho menos en todas las regiones y niveles de nuestro país. Por ahí también prefiero mantener un prudente no sé para la pregunta 11. Pero en líneas generales, luego de haber revisado todo este paper, de haber respondido todas las preguntas que tiene las 11 en este instrumento, uno puede llegar a la cuenta que el ensayo clínico, al menos desde su diseño, no está mal. Han tenido dos grupos, los dos grupos fueron asignados aleatoriamente. El grupo control recibió la atención estándar que recibe toda gestante, o sea, no se le descuidó en ese aspecto. Al otro grupo simplemente se le agregó, además de la atención estándar, un ejercicio físico acuático. No hubo cegamiento, no era prácticamente posible hacer un cegamiento en este escenario. El pequeño detalle de que el tamaño de muestra no se llegó a lo programado, una pequeña reducción de 3 y 4 en uno u otro grupo, un total de 7 pérdidas. Sin embargo, encontraron resultados estadísticamente significativos, importantes como para seguir valorándolo. Ameritaría hacer un estudio de costos para saber costo-beneficio de implementar esto, que no es la finalidad de este trabajo de investigación, pues podría complementar. Uno puede sacar toda esta información leyendo el paper. Y espero que ustedes puedan utilizar estas plantillas cuando les interese un trabajo de investigación para poder familiarizarse. Y ya luego, obviamente, con la experiencia, tal vez ya no sea necesario utilizar estas plantillas y lo pueden hacer simplemente leyendo el paper y van siguiendo este mismo proceso. Muy bien. Si tienen alguna consulta, bienvenidos al comentario en esta última clase en línea, pues bienvenido. Si no fuera el caso, de mi parte llegamos hasta aquí. Están escribiendo, vamos a esperar que terminen de escribir sus compañeros. Pero desde ya desearles un éxito mientras se va escribiendo en el chat, manifestarles que no se descuiden. Creo que hay algo que se les dice siempre y a veces pasa desapercibido, pero hago énfasis en ello. Un aspecto clave para ustedes es su tesis. Si quieren el grado, su tesis. No dejen de avanzar su tesis independientemente del curso que estén. Pueden estar en un curso completamente diferente a metodología, a tesis per se, pero eso no significa que no avance su tesis. Consíganse un asesor lo más pronto posible. La universidad tiene, que yo sepa, una relación de asesores. Pidan uno, dependiendo del tema que estén haciendo. Todos los meses avancen como puedan. Y cuando ya estén con su asesor reunidos, pues va a ser más fácil preguntar. Elaboren ya su protocolo. Consíganse el formato de protocolo que les exija la universidad, si es que ya lo tienen mejor. Descarguen toda la información de la búsqueda bibliográfica que hay en una carpeta y ordénenlos. Y no esperen hacer su tesis en los últimos meses del programa. Eso es un error grande y frecuente. Marisela nos dice, ¿podría recomendarnos las consideraciones a tener respecto al comité de ética? A ver, es una pregunta bastante general. No sé si lo que voy a mencionar responde a tu consulta, Marisela. De no ser así, precisas la pregunta y vamos. Respecto a los comités de ética, lo que yo les puedo mencionar es que los comités de ética tienen varios mecanismos dentro de la revisión.
Una de ellas, la clásica, es la aprobación de un trabajo de investigación. La otra forma es que ellos hagan una exoneración. Lo que el investigador tiene que hacer es someter su trabajo de investigación y puede solicitar una exoneración. ¿Cuándo solicito una exoneración? Cuando tu trabajo, uno es consciente que va a utilizar una base de datos pública, como la ENDES del INEI, donde no se tiene o no hay forma de que se pueda romper la confidencialidad, dado que solo hay datos, pero no se puede saber a qué persona pertenece esa información, entonces no hay riesgo de que se pueda romper la confidencialidad. Reitero, son públicos, la información sobre la cual estoy trabajando no es una información delicada, ejemplo, no trata de ver sobre el terrorismo o temas que pueden ser un poco chocantes desde el punto de vista emocional para un grupo de la población, para una institución. No, es un mensaje general sobre un tema bastante general, no muy polémico, y donde uno considera que no va a tener mayor problema desde el punto de vista de los aspectos éticos. Y va a respetar lo siguiente, pero es el comité quien exonera. El comité brinda la exoneración. No lo pasa al pleno y simplemente el presidente o el secretario técnico del comité deciden exonerarlo de la revisión. Lo otro es una revisión expedita. Consideran que es posible que haya un riesgo mínimo y de todas maneras prefieren que exista una revisión del protocolo, pero expedita significa que tampoco va al pleno. Los comités suelen reunirse cada 15 días. Solo el presidente lo hace él mismo, lo delega al secretario, a un miembro y lo revisa sin el pleno, simplemente al miembro designado, y después de esa revisión expedita, que es mucho más rápida, brinda su dictamen. Recomendaciones que les puedo mencionar. El Comité de Ética, por lo ya explicado, de reunirse cada 15 días, y en la Universidad San Martín de Porres, que no va a ser la excepción, que recibe, por ejemplo, estudios de pregrado, no es que existan varios comités de ética en la Universidad San Martín de Porres, no es el caso. Posgrado, pregrado, diferentes carreras, tomen el tiempo. Por más rápido que pueda hacer una valoración, consideren ustedes de que ese proceso por el comité de ética se puede tardar no menos de 4 semanas. Prudentemente pueden tener la suerte de que si es un estudio de, como el que he mencionado, de base secundaria, en 2 semanas lo tengan aprobado, pero puede suceder que tengan observaciones y que todo el proceso entre que levantan las observaciones desde que sometieron el estudio les puede durar de 6 semanas a 8 semanas en conseguir una aprobación. Antes de someterlo al comité de ética, no envíen un protocolo que suena como un borrador. A veces es fastidioso revisar un protocolo que tiene fallas ortográficas, que ni siquiera tiene un formato coherente, tiene más de 2 tipos de letra en el protocolo, no están alineados los párrafos, o de repente está haciendo con Arial y uno sigue leyendo y de repente, por arte de magia, el siguiente párrafo ya no es Arial, se nota clarísimamente que es otro tipo de letra, está a un espaciado diferente y eso es lo único que traduce. Para llegar a eso, es que alguien ha cortado y pegado párrafos de grosero. Cuando sometan al comité de ética, utilicen el formato correcto, veanle ustedes, preocúpense en alinear sus párrafos, cerciorarse que es un mismo tipo de letras, si van a usar decimales, y si van a usar coma, pues coma para todos los decimales, si van a usar punto, punto para todos los decimales, y no estén usando punto por una parte, como por otra parte, que también se ve mal. Eviten los errores ortográficos, sean concisos, no necesitan un protocolo súper extenso, hagan una portada, dejen claro quién es el investigador, quién es el asesor de ese estudio. Si hacen eso, colóquenle una versión a su protocolo, una buena pregunta de investigación, etcétera, muy bien detallados, y debes tener las citas y las referencias bibliográficas que correspondan, ¿no? Pero sería mi recomendación. No sé si por ahí va la pregunta, Maricela.
Fiorella, dice, con respecto a las bases de datos como PubMed, ¿existen otros para buscar artículos? Ah, sí, hay varios. PubMed es un acceso a Medline, y Medline es la base de datos de la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos. Y es una de las bases de datos más grandes que podemos tener dentro de lo que es salud en el mundo. Pero en Europa, el par de PubMed, que es una base de datos americana, en Europa es Embase, que se escribe en base, ¿no? Pronuncia Embase. También está otra base de datos que es un poco más amplia, que si uno está registrado en Concitec y se ha registrado en el CTI Vitae, le van a dar un usuario y una contraseña, y con eso puedes tener acceso a ciertos beneficios, por ejemplo a la base de datos de Scopus. Scopus, ahora vamos a colocar aquí en el chat, ¿ya? El que ha señalado es PubMed, que me permite ingresar a Embase. La otra base de datos, a Medline. PubMed es lo que te permite ingresar a Medline. La otra es Embase. Estoy escribiendo, ahorita les voy a poner en el chat. La otra base de datos es Scopus. Ya bases más regionales, más de Latinoamérica, más nuestras, y donde uno puede encontrar artículos publicados que no llegan a Embase, que no llegan a Scopus, ni tampoco a PubMed, dado que para poder mostrarse en Medline o en Scopus, necesitas que las revistas tengan cierto nivel. Para mencionarles, en Perú solo hay 2 revistas que están indizadas en Medline y Scopus, solo 2. La de la revista del Instituto Nacional de Salud, que es la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, y la revista de Gastroenterología de Perú. Las demás revistas, la de San Marcos, la Herediana, Acta Médica, Horizonte, que es la revista de la Universidad San Martín de Porres, y otras están indizadas, por ejemplo, en Cielo. Hay Cielo Regional y hay Cielo Perú, que también lo estoy escribiendo. O sea, es otra base de datos, Cielo. Otra base de datos es Lilacs, la base de datos de Latinoamérica y el Caribe. En Lilacs uno puede buscar en español, en portugués o en inglés. Y creo que con esa puedes tener una buena cantidad. Ahí les acabo de enviar por el chat bases de datos donde puede uno buscar información. Sin embargo, cuando uno hace un trabajo de investigación, está muy bien buscar información en estas bases de datos que les he pasado, pero no olvidarse que ahí no vas a encontrar normas, informes, leyes. Por ejemplo, en tuberculosis, la última norma de TB vigente es del año 2013, de noviembre del 2013, pero eso no está en ninguna de estas bases de datos, ¿no? Si uno va a hacer un trabajo de datos en TB, pues tiene que ingresar también a páginas web como de la DPCTB, de la Dirección de Prevención y Control de TB, del MINSA, u otras páginas donde uno va a descargar esta información que es importante, ¿no? Creo que hemos hablado también un poco de ese tema. Muy bien, creo que no veo mayor número de consultas. No sé si alguien tiene alguna, está escribiendo Fiorella, esperamos si es una consulta. No, no lo es. De nada, gracias a ustedes. Y hemos llegado hasta el final. No veo mayor número de preguntas. Les agradezco, les deseo todos los éxitos a cada uno de ustedes. Ya solamente nos compartiremos el ambiente del foro de debate donde vamos a participar. Y nada, donde se encuentren, en cualquier parte del país que estén, ya sea en la capital o en cualquier región, tengan una bonita semana y un abrazo virtual a la distancia, ¿no? Gracias por todo. Nos vemos.